¿Qué tal, amigos y amigas? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa, como ya algunos me conocen a través de las redes sociales, que estamos produciendo diferentes tipos de videos, especialmente conferencias y entrevistas. Y, el día de hoy quiero mm, hacer un análisis, una conferencia, ¿sí? Una videoconferencia sobre psicología del chisme. Eh, bueno, decirles que soy psicólogo con, con 12 años ya de experiencia, especialmente en el campo de la psicología social y la investigación. Y este es un tema muy importante que vamos a abordarlo con cierta profundidad. Y antes de ello, quiero invitarles a que me sigan en las diferentes redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Instagram, Twitter, Blogger, LinkedIn. Y por supuesto, si es que desean contactarse conmigo al número de teléfono WhatsApp o que está, que tiene el número acá en el Ecuador, que es el código 593 y el número 9995 38 42 75. Estoy a las órdenes para cualquier consultoría, asesoría, desde el punto de vista de la psicología y la psicología aplicada, en diferentes campos, ya sea a nivel individual, organizacional, familiar, eh, grupal, ¿sí? Empresarial, deportivo, etcétera. Estoy a las órdenes como psicólogo para hacer consultorías, asesorías y capacitación también, ya más puntualizada de acuerdo a algunas necesidades. Asimismo, si es que quieren financiar este canal y las nuevas producciones, estamos buscando auspiciantes, gente que coloque también publicidad y que respalde, digamos, este trabajo para financiarlo de alguna manera. Entonces, también estoy a las órdenes para ello. Especialmente, ya les dije que se suscriban y concretamente pueden seguirnos o pueden seguirme en mi canal en YouTube, perdón. Y como Elvis Orellana Espinosa, ahí estoy cargando todas las videoconferencias y entrevistas. Entonces, si bien mucha gente me sigue en Facebook, esa es una estrategia más bien de eh, captar gente para que pueda visitar mi canal en YouTube, ¿sí? Porque tengo muchos seguidores en Facebook y también cargo ahí estos videos, pero para cualquier consulta con otros videos puedan visitar mi canal en YouTube. Así es, con esto vamos a la conferencia sobre la psicología, ¿sí? Una mirada psicológica de lo que es el chisme, ¿ya? Bueno, primero es importante entender qué es el chisme, ¿sí? Vivimos a veces en sociedades de que están eh, rodeadas de chismes, ¿sí? Ya sea a nivel de las familias, de los grupos de amistades, eh, en los entornos sociales del barrio, ¿sí? O de un pueblo, de una ciudad, incluso a nivel nacional e internacional. Se dan chismes. Entonces, ¿cómo entender qué es el chisme? Porque eso es clave para la conferencia. El chisme es un comentario, noticia, opinión o discurso no verificado, ¿sí? Eso es importante. Comentario, noticia, opinión o discurso no verificado que circula entre la gente, ¿sí? Que circula entre la gente, en una sociedad, en una familia, en una empresa, etcétera. Entonces, es algo no verificado, principalmente un comentario o un discurso no verificado. Y por eso lo he resaltado con mayúsculas, no verificado, que circula entre la gente, generalmente de carácter negativo, ¿sí? Esto es importante. Los chismes por lo general tienen una connotación negativa. Puede haber chismes positivos, pero por lo general tienen una connotación negativa contra determinada persona o contra determinada familia, contra determinado grupo de personas, digamos así. Sin que la persona o la familia en cuestión esté presente. ¿Ya? Eso es importante. Es algo no verificado, de carácter negativo, donde que la persona de quien se habla no está presente. Es una distorsión de la comunicación, ¿ya? Es un sesgo, una distorsión de la comunicación y funciona más o menos como un teléfono dañado, ¿ya? Hay una técnica en psicología que se conoce como el teléfono dañado, donde que una persona
pasa a otra un mensaje de acuerdo a su interpretación. Esta, lo que vio, de pronto vio de acuerdo a su percepción, pasó a otra, ya ha distorsionado más el mensaje, después pasa a otra y así en cadena hasta que el mensaje llega prácticamente completamente distorsionado, diferente a lo que la primera persona observó o verificó, o incluso no verificó, sino simplemente escuchó, ¿ya? Y especialmente no verificado, porque el chisme es eso, no verificado, que es muy importante esa connotación y sobre todo de carácter negativo. El chisme también puede estar ligado a otras definiciones o a otros conceptos que han surgido ahora o en la historia, pero que ahora tienen mucha relevancia, como por ejemplo son las noticias falsas o lo que en inglés se conoce como fake news, ¿ya? La murmuración, y también es otro de los términos que se utiliza. En torno a las noticias falsas o fake news, tiene que ver mucho con lo que se genera ahora, especialmente en las redes sociales, ya que las redes sociales promueven mucha desinformación, sacan de contexto ciertos mensajes, sacan de contexto o generan muchas noticias falsas donde que la gente por simple impulso comparte o se cree fácilmente sin un sentido de reflexión de lo que está viendo en una determinada red social o incluso hay cosas que se sacan de contexto en el cual fue dicho. ¿Ya? Entonces, incluso a veces a través de los titulares se manipula mucho el mensaje y se genera opinión negativa en torno a las redes sociales. Entonces, está ligado esto a lo que es las fake news. Pero bueno, algún rato haremos algo más profundo sobre las fake news. Pero las fake news o noticias falsas que se generan en el Internet, en las redes sociales principalmente, están muy ligadas al chisme. El chisme no es tan digital, pero digamos, sí está ligado a las fake news y sí se puede dar. Ahora con las nuevas tecnologías, los chismes vuelan especialmente en los grupos de WhatsApp principalmente y bueno, también en las otras redes sociales. Y además el WhatsApp se presta para que hayan mucha desinformación, mensajes que se toman determinadamente falsos, y esto afecta, por supuesto, esta perspectiva negativa de la información no verificada, del discurso, del comentario, de la noticia u opinión no verificada de alguien de carácter negativo. Entonces, esto se da en las empresas, en las familias, en los pueblos, en las ciudades, etcétera, ¿sí? Eso es importante. Y estos chismes generan mucho daño a las personas de las cuales se habla, sin tener un sentido de verificación. Entonces, ¿qué hacer ante un chisme? Si alguien nos cuenta algo, ¿sí? Y ahí está una imagen, ¿no? Cómo se va dando en cadena y cómo llega la información de tal persona a la otra persona y llega y es ese sentido de hablar negativamente de otras personas. ¿Qué hacer ante esto? ¿Qué hacer ante un chisme? Primero, lo que nos cuentan, hay que plantearnos como una hipótesis, es decir, que no es verificado. Por lo tanto, hay que verificar el contenido, hay que obtener pruebas de lo que nos están contando, ¿sí? Entonces, si alguien nos llega con un chisme, es primero lo que deberíamos hacer para no continuar con ese mensaje, es, o por lo menos intentar, porque alguna vez sí caemos en esta cuestión del chisme y a veces la sociedad nos atrapa para eso. Y además eso va directamente a nuestros instintos básicos e impulsivos, digamos así, de hablar mal de las personas. Entonces, lo primero es que hay que verificar el contenido y preguntarle a la persona si lo que está afirmando tiene pruebas para decir eso de ahí, ¿ya? Entonces es importante generarnos ese sentido y de manejarnos como hipótesis y de no creernos fácilmente lo que nos dicen o lo que nos cuentan, ya sea a nivel interpersonal, en el mundo presencial, digamos así, o en el mundo no digital y en el mundo también digital. Es importante, otra cosa que debemos hacer es comparar fuentes. Si alguien nos llega con una información, nos cuenta algo de tal persona o de tal familia o de tal empresa, ¿sí? Es importante, muy importante comparar fuentes. Si alguien nos dijo eso, comprobemos con otro a ver si es verdad, contrastemos información, eh, tengamos un sentido crítico de lo que nos están diciendo, no nos comamos el cuento o el chisme fácilmente.
Esa es la reflexión, ¿sí? Porque eso puede generar mucho daño para otras personas. Y evitemos, o sea, siempre cuestionémonos de dónde proviene esa información. ¿Quién dijo? ¿De dónde salió ese chisme? ¿De dónde salió esa información? ¿Es verdad? ¿No es verdad? Incluso ahora que estamos en una pandemia, a veces se generan los medicamentos que supuestamente ya curan todo el mal, ya han curado y que, mm, etcétera. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, se está hablando mucho del dióxido de cloro con la pandemia del COVID a nivel internacional y por lo tanto a nivel local de las ciudades, de los pueblos y de las familias está llegando información que hay un famoso dióxido de cloro y que este es el que va a curar ya casi todos los males y es que toman y todo esto de aquí. Entonces hay todo un discurso. Ese es un ejemplo, pero pueden haber otra información también, a veces de situaciones respecto a al mismo coronavirus, respecto a otros temas de personas o de familias, eh, de determinados grupos. Entonces genera desinformación. Entonces, por lo tanto, hay que comparar fuentes. Y es importante para eso, por ejemplo, utilizar multilemas. Yo tengo una conferencia específica de multilemas en mi canal, busquen, ¿sí? Esta conferencia, multilemas, donde que explico esta técnica. Sin embargo, después voy a hacer un pequeño ejemplo de cómo funciona esto, pero sería importante para que entiendan los multilemas, vayan a mi conferencia donde que explico más detalladamente qué es un multilema, para comparar fuentes de dónde proviene esa información que me están contando, si es que es un chisme o es algo verídico realmente. Y otras preguntas básicas que nos podemos hacer ante un chisme, ante una información que nos llega así de una, así contada por alguien. Hay que preguntarnos ciertas cosas. ¿Qué se está diciendo? ¿Sí? ¿Cuál es, qué contenido? ¿Qué se está hablando? ¿Sí? ¿Quién lo dijo? ¿Sí? Es importante saber quién lo dijo, de dónde salió esa información, o de quién se está hablando. ¿Ya? ¿Quién lo dijo y de quién se está hablando? ¿De dónde proviene esa información? ¿De qué persona o de qué personas viene esa información? ¿Cómo es que se desarrolla ese mensaje distorsionado, ese chisme? ¿Sí? ¿Cómo es que se desarrolla eso? ¿Cómo se dio? Preguntarnos eso. ¿Cuándo se desarrolló ese chisme o esa fake news o esa noticia falsa, ya sea a nivel presencial o digital? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuándo se desarrolló? Porque a veces nos sacan de contexto. De pronto nos sacan una noticia que, por ejemplo, en el Internet, en el Facebook, nos sacan una noticia de alguien que habló hace 2 años, 3 años, o 5 años, o 10 años, y lo quieren poner como si lo hubiese dicho en la actualidad. Entonces, por eso es que hay que preguntarnos cuándo surge ese mensaje. Es lo mismo cuando leemos un libro. ¿Cuándo se desarrolló, sí, esa obra, ese libro? ¿O cuándo se desarrolló esa película? Entonces es importante verificar cuándo se desarrolló. Muchas de estas cosas yo hablo en una conferencia que se llama análisis documental, ¿ya? Que es importante. Incluso hay otra conferencia que tengo, metodología de la investigación. En análisis documental y en metodologías de la investigación, yo hablo de estas preguntas que son básicas para comprobar si es que esa información es verdadera o es falsa. ¿Cuándo se dio? Importante. ¿Dónde se desarrolla esa noticia o ese mensaje? ¿En qué página? Por ejemplo, si es que estamos hablando de Facebook o de la red o de Instagram, ¿dónde se desarrolló eso? ¿En qué ciudad? ¿En qué pueblo? ¿En qué barrio? ¿En qué territorio? ¿En qué casa? Etcétera. ¿Sí? ¿Dónde se desarrolla ese mensaje o ese chisme, por ejemplo? ¿Por qué? ¿Por qué se desarrolla eso? ¿Cuál es el objetivo explícito e implícito, ¿sí? de ese chisme? ¿Por qué se está generando eso? O sea, ¿qué afán tienen de dañarle a esa persona o a esa familia o a ese grupo de personas o a ese grupo de trabajo? ¿Ya? Entonces, ¿por qué se desarrolla eso de ahí? ¿Para qué se está desarrollando? ¿Cuál es el objetivo de dañar a esa persona, a esa empresa, a ese pueblo, etcétera? Entonces, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cuánto? ¿Sí? A veces hay que preguntarse cuánto, ¿sí? ¿Cuánto se gasta en desarrollar ese mensaje o ese chisme? Esfuerzo, tiempo, etcétera. Recursos. Entonces, son preguntas fundamentales. Estas son preguntas fundamentales para el manejo de cualquier información.
El chisme es una información que es no comprobada. Incluso a veces en la misma ciencia se da los chismes, en las mismas noticias, en los mismos medios de comunicación se dan chismes. A veces los mismos medios de comunicación y las mismas redes sociales, incluso ciertas universidades o ciertas cosas de las universidades, se generan chismes, porque es una información no verificada sobre una persona, un grupo de personas, etc. Entonces, por eso hay que hacerse las preguntas básicas y cuestionar cuando alguien nos dice, vea, tómate este remedio porque eso te va a hacer bien para el COVID, para la gripe, etcétera, etcétera. Comprobar, o sea, tratar de comprobar, no porque nos dicen fácilmente convencernos de eso. Entonces, eso se aplica para cualquier manejo de información que nos entreguen, incluso hasta en la educación. Ya. Y como les dije aquí, si nos llega una información, siempre hay que tratar de comparar fuentes. ¿Ya? Y esto es un multilema. Para entender mejor lo que está aquí, les pido que visiten, y ya les dije, la videoconferencia sobre multilemas, pero voy a intentar explicar brevemente cómo se te puede utilizar un multilemas para comprobar fuentes y contrastar la información y intentar ver eh, cuáles son los diversos matices de esa información. Entonces, por ejemplo, si es que generamos un chisme, como podría ser, por ejemplo, y aquí voy a ponerlo, aquí en esta parte de aquí, que es donde se pone en el multilema, puedo poner, por ejemplo, el dióxido de cloro, ¿ya? El dióxido de cloro cura el COVID. Esa sería una información, un chisme que se genera, una información, una noticia negativa que se genera sobre algo o sobre alguien. Más se habla sobre alguien, ¿ya? Pero vamos a poner este caso que está hablando sobre algo, ¿ya? Entonces, si alguien dice el dióxido de carbono, de cloro, perdón, el dióxido de cloro cura el COVID, entonces siempre esto hay que someterlo a un multilema. Ver los que están a favor y los que están en contra de eso, ¿ya? Por lo tanto, esto puede ser una cuestión negativa, ¿sí? Alguien que habla mal del dióxido de cloro que cura el COVID, por poner un ejemplo nada más. Después vamos a poner otros ejemplos. Pero este sería un ejemplo de una forma de información sobre el dióxido de carbono, de cloro, perdón, que cura el COVID, ¿sí? Entonces hay que someterlo. Alguien dice que esto sí es así, ¿ya? Entonces este es un aspecto negativo. Y aquí, perdón, aquí está mal. Vamos un poco de nuevo, a rebobinar, digamos así. Vamos de nuevo. Mejor voy a poner el dióxido de cloro no cura el COVID. ¿Ya? Entonces, ese sería lo negativo, que no cura. Y eso siempre hay que tratar de poner lo opuesto. ¿Quién está opuesto a esto y quién está a favor de que el dióxido del dióxido de cloro para la cura del COVID? Entonces, siempre hay que buscar esos dos polos opuestos de quién dice una cosa que sería algo negativo sobre el dióxido de cloro, que en este caso es que no cura el COVID, es algo negativo. ¿Y quiénes están a favor? O sea, ¿quién habla positivo del dióxido de cloro para la cura del COVID? Entonces, siempre hay que contrastar la información opuesta. Y eso es lo que hace un multilema. Contraponer aspectos. Ahora, no se trata solamente de contraponer, porque hay que verificar si alguien dice que esto no cura, hay que buscar gente que dice los que curan, los que dicen que están a favor de que sí cura. ¿Ya? Está medio trabalenguas esto, pero así funciona. Y por eso les digo, para explicarles, para que sepan mejor cómo funciona esto, vean realmente mi conferencia sobre lo que es multilemas. Entonces, tengo esta posición, entonces, los que están opuestos o los que hablan en negativo del dióxido de cloro y dicen que no cura el COVID, los que están opuestos al dióxido de cloro
y los que están a favor del dióxido de cloro. Entonces, si es que a mí me llega un mensaje opuesto al dióxido de cloro, y me dicen, no, esto es malo, esto no te va a hacer bien, esto no te cura, etcétera, hay que siempre tratar de poner lo contrario, escuchar lo que diga lo contrario, ¿sí? Y más bien escuchar, por ejemplo, los que están a favor. No, es que el dióxido de cloro es positivo, sí cura. ¿Qué dicen? Buscar información de eso. Entonces, siempre contraponer, para poner dos extremos y dos polos opuestos. Los que están opuestos y los que están a favor, los que están en contra. A favor y en contra, a favor y en contra, a favor y en contra. Opuestos o a favor, ¿ya? Entonces, los que están en amarillo son posiciones contrarias. Entonces, siempre cuando nos llega un mensaje, un chisme, una información, una noticia, incluso en Facebook, hay que tratar de ponerlos en los dos extremos, los que están a favor y los que están en contra. Y de ahí ir buscando a posiciones más intermedias. Quienes dicen, bueno, no, sí tiene sus ciertas ventajas, y dice otros, no, no tiene sus ventajas. Entonces, de pronto podría ser como un 50-50. Ver los pros y los contras del dióxido de cloro. ¿Ya? Los pros y contras del dióxido de cloro frente al COVID. ¿Ya? Los que están, hay gente que dice, no, a ver, esto sí puede ser, entonces, pros y contras de eso, ¿ya? 50-50. Esta es una posición diferente, la que está acá, mitad sí, mitad no, entonces hay que ver pros y contras, los aspectos positivos y negativos. Entonces hay que buscar gente que esté como que recalque las dos cosas, hay que buscar eso de ahí. ¿Y qué dice? ¿Quién dice esto de aquí? Entonces hay que buscar esos puntos intermedios. Ahora, hay otro punto que es parecido al de acá, pero este dice, los pros para alguien pueden ser los contras para otro sobre el dióxido de cloro. Y los contras del dióxido de cloro que cura el COVID para alguien puede ser pros para otro. ¿Sí? Entonces son puntos más intermedios. ¿Ya? Entonces, esto es importantísimo entender para manejar la gestión de un chisme o de una información o de una noticia, que nos digan de algo o de alguien. En este caso hemos puesto el tema del COVID. ¿Ya? De pronto, hablamos de otro chisme. ¿Qué sé yo? Esa persona tiene diabetes, entonces esto ya sería un chisme, porque nosotros hablamos un poco del qué, hablamos del dióxido, más como una información, como una noticia que puede darse en las redes sociales y que a veces nos creemos fácilmente, entonces hay que contrastar esa información con diferentes posiciones, con diferentes versiones, encontrar diferentes personas que opinen, los que están a favor, los que están en contra, los que ven los dos lados, los dos lados de la moneda, y dentro de esos dos lados de la moneda ver eh, cómo están los discursos de los que están en esas posiciones más intermedias, con una visión un poco más objetiva, menos ideológica, que no se fanaticen tanto ni a favor ni en contra, sino que vean posiciones medio más cercanas a los puntos intermedios. Entonces, otro ejemplo que ya sería casi un chisme, el otro es más de noticias, ahora podría ser un chisme. Por ejemplo, eh, Pablo Pérez tiene diabetes. Me llega un mensaje. Oye, ¿sabías que el Pablo Pérez tiene diabetes? ¿Sí? No, no molestes, que esto, que lo otro. Sí, es serio, sí. ¿Cómo así? Entonces ahí sí vale preguntarnos qué se está diciendo, cómo se dijo, quién lo dijo, por qué se lo dijo, para qué se está diciendo eso de ahí, cuándo se lo dijo. Entonces, ponernos a duda esa información que nos llega y entonces decir, bueno, oye, ¿y cómo así? O sea, ¿quién te dijo? ¿Cómo así? ¿Quién te han comprobado qué está pasando? ¿Ya vistes vos mismo los exámenes?
o él mismo te lo dijo. Entonces, todo eso hay que buscar, ¿sí? Las dos posiciones. Si es que esto es para dañar a alguien, este mensaje, Pablo Pérez tiene diabetes, que podría ser una enfermedad medio terminal o grave. Entonces, esto ya lo dijo alguien que está que quiere hablar algo medio negativo, digamos así. No le pongamos opuesto, pongámosle algo negativo de alguien, ¿sí? Y hay que buscar, en cambio, los que dicen algo positivo. Pues dicen, no, realmente él, él no tiene diabetes. O sea, hay que escuchar también a los que no dicen eso de ahí para contraponer, ¿sí? Ver los otros que dicen también. Oye, pero no, acá parece que dijeron que no, eso se creó solamente ese mensaje solamente se creó porque alguien le odia a Pablo Pérez. Es poner en cuestión. Y otro puede decir, bueno, hay que mirar, o sea, hay que ver a los que dicen, bueno, sí, tiene y los que dicen, ponen en duda. O sea, para mí que es 50% verdad y 50% mentira lo que están diciendo. Entonces hay que buscar esos puntos intermedios y también buscar a gente que diga, bueno, sí, o sea, puede que sí tenga diabetes y verlo a eso desde el aspecto positivo, o sea, más bien buscar a gente que mire los pros y contras de esta situación, ¿ya? Y los pros para alguien pueden ser los contras para otra persona. Igual, los contras para alguien puede ser pros o aspectos positivos para otro. ¿Sí? Entonces, esto es importantísimo. Siempre hay que contrastar la información, ver diferente gente que habla en negativo, gente que habla en positivo sobre Pablo Pérez, gente que vea los pros y contras de Pablo Pérez frente a esta supuesta enfermedad que tiene. Y, como digo, algunos pros podemos verlo más bien para una persona puede ser algo, un pro, pero para otra persona puede ser un contra, y al revés. Para alguien que ve lo, contra esto, contra Pablo Pérez, otro puede decir, no, pues realmente es un aspecto positivo porque realmente eso le va a mejorar, va a ayudar a crear una vacuna, un tratamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto es importante para ir contrastando la información, contrastando fuentes de quién es ese, de dónde sale esa información y qué pruebas hay para ver si es que eso es verdad o es un chisme. ¿Ya? Y eso, como les digo, tanto para cuestión de personas como puede ser para cuestión de noticias falsas, por ejemplo, en el Facebook, que circulan sobre las curas milagrosas supuestamente del COVID. Entonces, un multilema lo que hace es eso, contraponer discursos, los que están a favor, los que están en contra, los que están más o menos sí, más o menos no, los que ven pros y contras. ¿Ya? Entonces, eso sí hay que recalcar dentro de los multilemas. Y por eso siempre les estoy pidiendo, visiten mi videoconferencia sobre multilemas. Ahora, esto sí se liga con lo de acá. Entonces, siempre hay que tratar de comprobar y más bien despertar nuestro sentido crítico de la información que nos llega. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, cuánto? Entonces, es importante comparar fuentes y por eso es que es importante los multilemas. E incluso yo les recomendaría los sociogramas, ¿ya? Que eso también nos permite ver quiénes están a favor, en contra, eh, puntos intermedios. Entonces, les recomiendo ver mi conferencia sobre multilemas, pero también esos multilemas están ligados a los mapeos de relaciones que se llaman los sociogramas. Pero lo básico que hacer frente a un chisme es justamente dejarlo como hipótesis, no creernos al 100%. Eso es muy importante, más allá de que podamos
comprender la técnica de multilemas y lo tengamos presente en nuestra mente, así no lo escribamos, o los sociogramas. Lo clave aquí es que si nos llega una información, dejarlo como un simple chisme si no hay pruebas, ¿ya? No creernos completamente. Por lo menos, ya si nos creemos, creémonos solamente el 50%. El otro 50% dejémoslo en duda para ver qué pruebas hay sobre eso y comprobar si es que realmente eso es verdadero o es falso y no pasarlo simplemente como así porque nos dijeron, entonces ya lo asumimos como algo verdad y hablamos en negativo de las otras personas. Entonces, hay que tratar de ver pros y contras. ¿Quién dijo eso? De pronto es un opositor, alguien que no le quiere ver, alguien que por maldad está diciendo, o realmente es un chisme que raramente es positivo. Entonces hay que comparar fuentes, quién te dijo, cómo así te dijo, cuántos están diciendo, quiénes son los que le odian, quiénes son los que le quieren, etcétera, sobre tal persona que se está hablando. Pero como les digo, el chisme generalmente, con sus excepciones, viene de gente que quiere el mal, digamos, para otra persona. Y las otras personas ya se comen el cuento fácilmente. ¿Ya? Entonces, por eso es que siempre hay que preguntarnos qué, quién, cómo, cuándo se dijo eso, dónde se dijo, por qué se dijo, para qué se dijo. ¿Ya? Y no comernos fácilmente el cuento, como se dice, eh, de un determinado chisme que se genera. Y eso daña mucho, los chismes dañan mucho a las organizaciones, dañan mucho a las familias, dañan mucho a las empresas, ¿sí? Dañan mucho a la sociedad. Entonces, de alguna manera, todos en alguna vez hemos caído en este tipo de cuestiones, hemos caído en chismes, pero intentemos cuestionar eso. ¿Sí? Intentemos eh, ponerlo en cuestión, ya sea en la información que vemos en digital o lo que nos cuentan nuestras propias familias, nuestros propios amigos, etcétera. Por lo menos dejarlo con el 50% de que, oye, eso que estás diciendo como que sí me genera una duda. ¿Ya? Porque eso daña mucho en las empresas, se da muchísimo esto de aquí. Se generan rumores, se generan chismes y eso daña mucho a las personas, daña mucho a la gente. Y el chisme muchas veces es utilizado como una estrategia de bullying, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con los chismes y también con las noticias falsas, con las fake news que vemos en el Internet. De pronto, alguna vez profundizaré más en lo que es fake news, pero yo creo que las dos cosas están relacionadas. ¿Ya? Las fake news son chismes que se generan en las redes sociales con información falsa para que la gente instintivamente simplemente comparta o se crea porque hay un titular, porque hay una información, pero no se pregunta quién desarrolló ese mensaje, de qué página es, cómo, cuándo, dónde. A veces son páginas falsas, son perfiles falsos. ¿Cuántas información, por ejemplo, a mí o a otras personas llega de perfiles falsos que quieren simplemente entrar al perfil o a la red social de uno son simplemente para generar chismes y generar noticias negativas? ¿Ya? Ahora con las redes sociales eso se presta para generar chismes y dañar a las personas y generar noticias falsas, medicamentos milagrosos, medicamentos que ya curan todo, grandes supuestos gurús que supuestamente son salvadores, incluso en la misma política se da esto. Entonces, otra vez repito, el chisme es un comentario, noticia, opinión o discurso no verificado. No verificado. Entonces, por lo tanto, si es que nos llega información de algo o de alguien, hay que contrastar información, comparar quién lo dijo, qué dijeron los contrarios, qué dijeron los que están a favor, qué dijeron los que tienen un punto medio más intermedio, menos subjetivo de una persona o de un grupo o de una familia. Eh, y por lo tanto es una distorsión de la comunicación que ya habíamos dicho. ¿Ya? Entonces es muy importante para evitar estos daños que se hacen a personas, a grupos, a organizaciones, a empresas. Entonces, por lo tanto, siempre hay que tener despierto nuestro sentido crítico.
¿sí? No creernos fácilmente lo que nos cuentan. Si es que quieren creer, ya digamos, déjenle por lo menos como una hipótesis, con una posibilidad que no sea cierta. 50%. ¿Sí? Y el otro 50%, pues lo dejamos en duda. Ya, si que quieren creerse algo, créanse, si es que quieren el 50%, pero el otro 50% dejen en duda por lo menos, ¿ya? Y eso evitará muchos conflictos en las sociedades, en la psicología, en la calidad de vida, en las emociones de la gente. Y como les digo, no somos santos, no somos perfectos, todos caemos de alguna manera en chismes, a veces también reproducimos esa información sin mucha comprobación o sin comprobar. Todos hemos caído en esto, ¿sí? No hay que hacernos los santos, pero lo que sí hay que tratar de no caer tanto, ¿ya? Ese es el llamado, no caer tanto y no dejarnos convencer tanto de ciertos mensajes que se generan en la familia, en los amigos, en el internet, sobre todo con las noticias falsas. Entonces, dejarlo la duda mientras no sea algo verificado, ¿ya? Entonces, siempre generemos ese sentido crítico de duda ante la información que nos llega y eso es importante. Ese es el llamado, ese es el análisis desde una perspectiva psicológica que se utiliza eh, principalmente los multilemas, los sociogramas y las preguntas básicas. Las preguntas básicas es fundamental. Comparar fuentes y dudar. Siempre el tema de la duda permitirá tratar de comprobar las cosas, los hechos, si es que son verdad realmente, o si son simplemente noticias falsas, fake news, chismes, rumores malintencionados, etcétera. ¿Ya? Entonces, intentemos ver los pros y contras, eso siempre va a, a generar un sentido más reflexivo y nos va a ayudar incluso psicológicamente para aportar a la sociedad. Así es, amigos y amigas, con esto me estoy despidiendo. Visiten mi conferencia sobre multilemas para que se entienda mejor lo que yo planteé aquí, que es un poco medio difícil entender esto de aquí, pero si es que quieren, realmente busquen mi conferencia sobre multilemas y complementen con sociogramas. Eso va a permitir tener un sentido más crítico, incluso con metodología de la investigación y con análisis documental. Ya, eso les va a dar ciertos insumos para manejar la información, no solo los chismes, sino la información en general, ¿ya? Eh, no se olviden de visitarme en mis redes sociales. Estoy a las órdenes para cualquier asesoramiento psicológico en diversos campos. Lo que es mi número de WhatsApp, el 593-995-3842-75 acá en el Ecuador. Puedo hacerles también asesoría online a las órdenes y por supuesto invitarles a mi canal en YouTube que se suscriban donde cargo siempre estos videos, estas conferencias y algunas entrevistas a mi nombre que está como Elvis Orellana Espinosa. Con esto, amigos y amigas, me estoy despidiendo. Pasen bien, cuídense mucho. Chao, chao. Integral Boutique